Fíjense que le comento esto, de donde Dios me toma y me lleva para instruirme, me forma en una iglesia pentecostal. Y tú sabes que las iglesias pentecostales son bien escandalosas, ¿verdad? Son de esas que son fuertes, ¿verdad? Y resulta que ahí hasta los niños, cuando usted dice, ¿quién es el que vive? Todos brincan y dicen, ¡Cristo! Y a su nombre. Gloria, el predicador siempre entra así. ¿Quién es el que vive? Porque él dice, yo reconozco que lo que voy a anunciar viene del que vive y no propiamente mío. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, como ya canté mucho, pero vamos a cantar porque esto nunca cambia en mí, ¿verdad? Y es que cada vez que vamos a anunciar la palabra, yo necesito primero perfumar el lugar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que bueno, voy a entonar para el Señor, ¿verdad? Esta pequeña alabanza para nuestro Dios. Ahí usted, ¿verdad? Cierra sus ojos y se centra en esa alabanza. Y vamos a cantarla juntos si usted se la sabe. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al nombre de nuestro Dios. Sí, Señor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Sí, Señor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor, Señor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Jesús, a ti, Señor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por
Bendecimos el nombre de nuestro Rey y de nuestro Dios. Un aplauso a nuestro Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así los invito allí donde usted se encuentra a buscar en la Escritura, en Primera de Samuel capítulo 6. Primera de Samuel capítulo 6. Bendito sea el nombre de nuestro Dios que vive para siempre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Primera de Samuel 6. Gloria al nombre del Señor. Dice la Escritura, usted me dice amén cuando ya lo tenga. 6, ¿qué? Perdón, hermano. 6:1. Gloria al nombre del Señor que vive para siempre. Ok, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: así fue escrita y así está establecida para cumplirse, y se cumplió y se seguirá cumpliendo. Amén. Dice así: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera le hemos de volver a enviar a su lugar. Dice el último texto, dice el 21: y enviaron mensajeros a los habitantes de Kirán Shearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla con vosotros. ¿Cómo dice el último? Dice: descended pues y llevadla con vosotros. Gracias, hermano, muy amable. Así puede tomar su lugar. Gloria al nombre del Señor. Yo no le voy a quitar mucho tiempo. Gloria al Señor. Solo el Señor tiene el tiempo establecido. Amén. Gloria al Señor. Ok, hermanos, ante todo, un saludo a cada uno de ustedes. Gracias a la hermana Mary Raymond por invitarme a este lugar, ¿verdad? Ya nuestro Dios pues permitiéndonos poder anunciar la palabra. Y bueno, aquí estamos. En mi caso, mi esposa Benié, ¿verdad? Ciudadana de 2 nacionalidades y del reino de los cielos. Y este servidor, Nixon Colmenares. Amén. Mi esposa, con un idioma diferente al mío. Dios nos puso así para poder entendernos. Cuando no se pueden entender con el mismo idioma, los pone, ¿verdad?, de ambos idiomas diferentes para ver si se entienden mucho mejor. Y las culturas, las costumbres, las tradiciones también juegan un papel inicial. Ok, nuestro Dios nos puso, ¿verdad?, nos unió con un gran propósito. Y el gran propósito es no solo de hablar de la palabra, sino sembrarla. Porque muchos hablan, pero no la siembran. Y es necesario sembrarla. La palabra del Señor es una instrucción que el Señor dijo: id y haced discípulos. Quiere decir que tiene que haber una gran instrucción. Amén. Gracias le damos a nuestro Dios por permitirnos, ¿verdad? Tengo acá en Estados Unidos casi 2 años que entré a Estados Unidos. Entré con mis papeles, si no ya no estuviera aquí, ya estuviera en mi país, lo más seguro, ¿verdad? Pero Dios nos permitió recorrer muchas naciones. Tengo casi 8 años recorriendo naciones. Nuestro Dios nos ha permitido poder predicar en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, a hermanos bolivianos, a hermanos argentinos, a hermanos mexicanos, a hermanos de Estados Unidos. Cuando no estamos en la palestra donde nos puedan ver, Dios está escribiendo una historia en silencio y estamos predicándole a personas en las calles. Cuando pasamos por un lugar, hay un momento que Dios dice: detente, que hay una palabra aquí que queremos soltar en esta zona. Nos detenemos y hablamos con las personas y le hablamos de la esencia que es nuestro Dios. Una de las cosas que vamos a hablar esta mañana, si Dios nos lo permite, ¿verdad?, es acerca del arca, la representación de esa arca. Mucha gente habla del arca solamente como un instrumento que llevaba el pueblo de Israel, pero la Escritura nos dice a nosotros que dentro de esa arca habitaba Dios en medio de querubines. Dice: el Dios que habita en medio de querubines. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra de nuestro Dios que hubo una época donde el sacerdote Elí era el que mantenía en la casa de él, ¿verdad?, los instrumentos de Dios, los utensilios, arca, el candelabro de oro, el lugar donde se colocaban los panes de la proposición, que significa panes de los rostros. Y ciertamente también allí estaba donde se colocaba el incienso a nuestro Dios.
Dice la escritura que él crió a un joven que no era naturalmente su hijo, y su nombre era Samuel. Sí, los dos hijos de él, ¿verdad? Ciertamente eran hombres un poco extraviados acerca de la verdad, ¿verdad? Onri era uno de los más extraviados, porque la misma escritura enseña que hubo un profeta en el capítulo 2, después de la oración de la madre de Samuel, de Ana, nos dice que profetizó acerca de estos hombres. Dice que esperaban a las mujeres a la entrada del altar, ¿verdad? Y hacían cosas con ellas, ¿ok? La escritura nos hace mención que en esa época había una ausencia de la palabra, había una ausencia de la revelación, y estaba entre un hombre llamado Elí, que era un sacerdote, y la escritura dice que tenía como 98 años, era un hombre robusto y un poco relleno. Así que la Biblia también da características de cómo es el hombre natural, ¿sí? Si usted es gordo, es flaco, es moreno, es alto, es bajo, Dios siempre va a reflejar eso, porque Él mide el escenario para que el escenario se pueda medir la santidad y la gloria de Él en medio de esos instrumentos. Amén, gloria al Señor. Y habla la escritura que hubo una época en ese tiempo de Elí donde se presentó una guerra con los siempre enemigos, los filisteos. No hubo un ser que rodeara tanto a Israel como los filisteos, ni los heteos, ni los jebuseos, ni los cananeos, ni ninguno pudo tanto como esta gente. Siempre estaban encima del pueblo de Israel. Y luego más adelante veremos en la historia jueces para saber juzgar a Israel frente a ¿quién? Los filisteos, ¿ok? Y habla la escritura que se fueron a ellos hacia la guerra, pero los filisteos estaban parados firmes, pero temían al pueblo de Israel por causa de que había un Dios que los defendía, y la historia hablaba de ellos, ¿sí? Y también habla la escritura que el pueblo de Israel se sentía muy seguro, estaban en plena batalla o iban contra los filisteos, y de pronto hablan las escrituras que cuando vieron llegar el arca todos hicieron gran celebración, porque pensaron que era un amuleto de suerte, que Dios iba a jugar a su favor, porque ellos eran el pueblo de Israel, y porque ellos se estaban portando muy bien, y porque ellos escuchaban toda la revelación de Dios, y porque simplemente Dios los sacó de Egipto, y eso era el todo. Pues no era el todo. Dios tenía algo magistral que hacer en ese día. Dice la escritura que entonces se juntaron en batalla, y cuando se juntan en batalla resulta que vienen y caen los hombres de Israel. Y cuando comienzan a caer los hombres de Israel, dice que escapa uno. Siempre usted va a notar en el libro de Jueces que habla mucho de Benjamín. La tribu de Benjamín era la tribu más pequeña del pueblo de Israel. Y dice la escritura que escapó uno de la tribu de Benjamín y dio las buenas nuevas al pueblo, diciendo: el arca ha sido tomada y los hijos de Elí han muerto. Porque siempre cuando Dios mira que no se obedece o no se lleva realmente como Él estableció las cosas, algo grande va a pasar. Yo he escuchado a muchos predicadores decir: algo grande va a pasar. Cuídate, porque cuando algo grande pasaba en la escritura, había lamento y lloro, y mucha gente que tenía que humillarse. Eso es bíblico en todos los escenarios de las escrituras. Y resulta que habla la palabra del Señor que llegó y dio las buenas nuevas. Y dijo: los filisteos han tomado el arca, han caído los hijos de Elí. Y dice que Elí estaba ahí, dice que era un hombre que ya no podía mirar muy bien, y oyó, ¿verdad?, acerca de las buenas que traía este hombre. Y cuando la oyó, lo llamó y le dijo: óyeme, échame el cuento, ¿qué pasó? El arca fue tomada y tus hijos murieron en plena batalla, y he escapado yo para dar las buenas, porque siempre escapaba uno para dar las buenas. Y resulta que llegó el momento donde Elí, cuando escucha, dice que estaba sentado y se fue hacia atrás, porque era un hombre muy robusto y de edad de 98 años, y dice que cayó hacia atrás y murió. Y la esposa de uno de los hijos de Elí, oyendo, dice que también se precipitó a dar a luz a causa de aquella noticia, ¿sí? Lo cierto es que los filisteos dijeron: nosotros somos los vencedores, y nos llevamos el arca. Tomaron el arca, pero no tomaron a Dios. Ellos tomaron el instrumento que también estaba esperando el pueblo de Israel, pero no tomaron a Dios, ¿sí? Y resulta que se llevaron el arca, y pasa algo tremendo, porque en cada una de las tierras de los filisteos iba a acontecer algo para que ellos supieran que Israel ganaba. Era porque había alguien que estaba por encima de ellos y no por ellos, ¿sí?
Y resulta que llega un momento donde el pueblo de los filisteos lleva el arca y la llevan a Gat, y resulta que cuando están ahí se dan de cuenta que le empiezan a salir tumores, llagas. Y ellos dicen, oye, aquí está pasando algo. A causa de el arca de los israelitas, algo está pasando aquí. El Dios de ellos está peleando con nosotros, ¿sí? Dice que la introducen entonces en un lugar donde estaba un dios llamado Dagón, un dios pagano, ¿sí? Y dice que a la mañana cuando se levantaron, miraron que Dagón estaba de cabeza delante del arca. Y dice que tomaron a Dagón y lo volvieron a poner de pie. Y a la mañana siguiente volvieron, y para que no se ponga de pie, le cortaron las dos manos y la cabeza. ¡Pum! Delante del arca, ¿sí? Y acontece, y dice la escritura, que en ese momento ellos entendieron que el Señor estaba por encima de ellos. Y dice que mandaron esa arca a otra ciudad. Y en esa otra ciudad dice que comenzaron a salirle llagas y tumores. Y empezaron a quejarse y sabían que era Dios. Luego fueron a la otra ciudad y a la otra ciudad. Pero la última dijo, ya va, hay 3 ciudades que ya tienen llagas. Y nos tiran para acá el arca. Aquí nos vamos a enfermar también nosotros. Y acontece que la misma palabra nos enseña a nosotros que se dieron de cuenta, ¿verdad?, que había que regresar el arca. Pero ellos no tenían sacerdote. Ellos tenían era adivinos, ¿sí? Y van y los consultan, le dicen, mira, ¿qué hemos de hacer? Todas las ciudades donde ha entrado el arca no han salido tumores, no hemos enfermado, ¿sí? Y resulta que ellos dicen, bueno, mira, ustedes van a hacer lo siguiente. Van a tomar un carro, y en medio de ese carro van a poner el arca, y van a tomar 2 vacas, y las vacas que tengan becerro, para que los becerros también las sigan, porque los filisteos conocían que el pueblo de Israel siempre sacrificaba, y había que darle un sacrificio vivo y un sacrificio de honor. Y el sacrificio de honor era que tenían que hacer 5 tumores, por cada ciudad un tumor de oro, y ratones de oro. Y esos ratones tenían que ir juntamente con el arca, pero no dentro. Y resulta que cuando se fuese el carruaje lo tenía que arrastrar algo vivo, no podía irse solo, y ellos no lo podían cargar. Y ellos dicen, cuando se vaya, para decirle lo que significa la palabra cuando habla sobre el valle de Cuerjarín, significa el valle de los árboles, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Y resulta que la misma palabra del Señor nos enseña a nosotros que cuando ellos vieron que las vacas siguieron por el camino derecho, dijeron, van por buen camino. Y cuando vieron que lo recibieron la gente que habitaba en el valle de Cuerjarín, o el valle de los árboles, dice la misma escritura que ellos vieron cuando la tomaron y se fueron. Pero el mal les sobrevino después a ese valle, porque los que estaban allí no eran sacerdotes tampoco. Los que estaban allí tampoco sabían cómo era que tenía que tratarse. ¿Y sabes qué hicieron? Tomaron y abrieron el arca. Imagínense la cantidad de muertos que hubo ahí. La misma escritura lo especifica. Cayeron muchos muertos y dijeron, vayan y traigan un sacerdote que se lleve esta arca, porque si no vamos a terminar muriendo todos. O sea, estaban entendiendo que no era porque el pueblo de Israel salía solo y ganaba la batalla, era solo cuenta de ellos. No, era Dios que estaba por encima de ellos. Y el arca no era un amuleto, el arca era donde Dios habitaba en medio de querubines. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y habla la escritura que entonces vinieron y prepararon, santificaron. La escritura dice que santificaron al hijo de un hombre llamado Eleazar, ¿sí? Y cuando lo santifican, bendito sea el nombre del Señor, dice que él era el que estuvo en su casa, en Jonaidía, tuvo en su casa al arca durante 20 años. ¿Y sabe cuándo Samuel abre la boca? Después de esos 20 años. Dice, si vosotros se arrepienten. Fíjense lo que dice el capítulo 7. Usted va leyendo, usted va siguiendo la secuencia de las escrituras y vaya entendiendo lo que el Señor quiere transmitir en esta mañana. Siempre hablando bíblicamente, Dios nos va a hablar a nosotros espiritualmente, porque Él nos va a atender según nuestra necesidad espiritual. Y habla la escritura que entonces Abinadab tuvo en su casa durante 20 años el arca, pero su hijo Eleazar era el que atendía el arca, no podía atender lo otro, ¿sí? Y acontece que entonces Samuel llama capítulo a todo el pueblo y le dice, si vosotros se arrepienten y buscan a Jehová y quitan los ídolos y quitan esto, entonces Jehová se volverá a vosotros. O sea, Dios apartó su arca de todos los demás, porque decía, ustedes todos están mal. 20 años pasaron.
20 años. Siempre las épocas Dios las coloca para que nosotros nos demos de cuenta de cuán distante puede estar el hombre de Dios y tan cerca que está lo que nosotros debemos usar en él. Amén. Gloria al Señor. Pero lo interesante es que vamos recorriendo y resulta que ya los filisteos salen del escenario, los de Kirán Cuarín salen del escenario, entra a la casa donde quiero ir Abinadab. Abinadab tiene un hijo llamado Eleazar, atiende el arca por 20 años, pero él tiene dos hijos más, Asa y Ahío. Sí. Y a David se le pega la idea, después de muchos años, después del reinado de Saúl, ¿verdad? Pasan mucho tiempo y dice, y fue David con mucha gente, ¿verdad?, a la casa de Abinadab. Y dice, porque deseaba traer el arca a Jerusalén, a Hebrón, ¿sí? Porque él había preparado una casa para él, eso lo dice el libro de Crónicas. Había preparado una casa para él y un lugar para el arca de Jehová. No dice santuario, dice un lugar para el arca de Jehová, ¿sí? Y habla la misma escritura y nos enseña a nosotros que de pronto viene, ¿verdad?, él y se va con la muchedumbre. La gente siempre canta como David danzaba en la presencia del Señor, pero nunca dice lo que David provocó en la presencia del Señor, ¿sí? Y habla la escritura y nos dice que cuando él llega a la casa de Abinadab, pasa algo que hicieron los filisteos. Toman un carro nuevo y toman dos bueyes. Los filisteos, ¿cómo devolvieron el arca? Un carro nuevo y dos bueyes, dos vacas. Él quiso hacer lo mismo y bueno, a mí no me han dicho cómo es el asunto, pero yo lo voy a hacer como nos lo devolvieron a nosotros. Se dieron de cuenta que cuando eso pasó mucha gente murió, pero él no entendió eso. Y resulta que llega él con la mucha gente y dice, Asa, tú vas a ir atrás, hoy tú vas delante. Y Abinadab, ¿verdad?, que era un sacerdote, como que no entendió nunca o no enseñó, no instruyó a sus hijos que el arca representaba la luz y la presencia de Dios dentro del pueblo, ¿sí? Y acontece que cuando se van, dice que el carruaje se mueve, porque uno de los bueyes giraba, ¿verdad? Y de pronto viene Asa y detiene el arca. Oh my God, como dicen ustedes en inglés. ¿Qué le sucedió? Cayó fulminado. Dice que en varias versiones, usted la busca y dice que Jehová lo mató, pero en una dice, no resistió la presencia de Dios, ¿sí? Y cuando cae Asa muerto, David inmediatamente no miró a la multitud, no le dijo, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa, tú fuiste el que me sacaste para buscar el arca. No, tú fuiste tú, sacerdote, no, él no le echó la culpa a nadie. Dice que inmediatamente él se entristeció y llamó a aquel lugar Pérez. Fue el lugar donde cayó Asa, ¿sí? Inmediatamente dice la Sagrada Escritura que David se devolvió y dejaron en la casa de Obed-Edom por 3 meses, no pasaron 20 ni muchos años, 3 meses dejó el arca. ¿Y sabe quién era este hombre? Era un músico. Aparte de ser músico era un levita, y aparte de ser levita era sacerdote. Y resulta que David viene y dice, yo quiero que ahora me expliquen bien cómo es el asunto para poder trasladar el arca, ¿sí? Porque tú, Abinadab, tenías 3 hijos, santificaste a uno, pero no enseñaste a los otros. Porque si tú lo fueras instruido y lo fueras enseñado en cómo debe andar delante de la presencia de Dios, Asa no se hubiese muerto, ¿sí? Pero hay sacerdotes que pierden la visión, y cuando pierden la visión creen que solamente la salvación es de ellos y los demás que se pierdan. Yo estoy en la casa de Dios y yo sí voy para el cielo, dices tú, porque si tú no instruyes, tampoco tú vas. Porque la instrucción es general, es familiar. Amén. Eso siempre lo ha recalcado la Escritura. Amén. Gloria al Señor. Y resulta que viene él y se prepara. Y cuando se prepara, dice que mandó a santificar a los músicos. Y aquí entra en relación un hombre que yo amo mucho en las Escrituras, que se llama Asaf. Era el músico principal de David. ¿Sabe qué tocaba él? El címbalo. No sé si le recuerda 1 Corintios 13:1. Que dice, ¿cómo dice 1 Corintios 13:1? A ver, ¿cómo dice 1 Corintios 13:1? Habla del címbalo ahí, ¿no? De todo lo que respire alabe a Jehová. No, 1 Corintios 13:1.
¿Cómo dice? Si yo qué. Vamos a ver. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. vengo a ser como el metal que resuena. No, pero ahí nombra el címbalo antes. Dice: vengo a ser como címbalo que retiñe y metal que resuena. El címbalo era un instrumento que siempre iba al frente de los músicos. La gente siempre suele decir que la trompeta iba delante, pero si usted se mete y escarba en las escrituras, se da de cuenta que los principales usaban un címbalo. Era el sonido más delicado en medio de todos los instrumentos, ¿sí? Resulta que viene David y dice: prepárense, santifíquense los levitas. Consiguió sacerdotes, consiguió a los músicos, a los que iban a tocar. Todo el que iba a tocar tenía que ser explícitamente alguien santificado, ¿sí? No podía ir alguien que no estuviese santificado. Y resulta que cuando David vino y escuchó que le dijeron: Dios has prosperado a Obedón y ha bendecido su casa. Oh, quiere decir que ahora sí estaba todo preparado para el escenario de poder trasladar el arca, ¿sí? Y resulta que viene David y ahora no se fue con muchedumbre como lo narra Samuel, ahora como lo narra Crónicas. Dice que ahora él se fue con los que había preparado para santificar. Y sabe algo, el arca no se podía tomar en carros nuevos, ni menos ser jalada por bueyes, porque Éxodo dice que el Señor estableció de que el arca había unas basas que las atravesaban, y dice que solo los levitas podían llevarla en sus lomos. Tenían que llevarla en sus lomos, no podían. No dice la escritura que cuando pasaron el Jordán, creo que el hermano estaba hablando del Jordán cuando llegué, en seco, no pasaron en bueyes, pasaron a pie. Era necesario que el arca fuera llevada por hombres, fuera llevado por testigos fieles acerca de esa intimidad y relación como Dios la había establecido con Moisés. Porque Dios aún respeta el pacto que hizo con Moisés y el pueblo. Porque si no, no tuviera el Antiguo Testamento. Dios nos recuerda que ese pacto es legible, igual como el pacto que nos hace el Señor ahora a nosotros. Pero para entender todas las cosas tenemos que ir a la sombra, para que la sombra nos dé luz acerca de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Dice la escritura que entonces David fue con esta gente que estaba preparada. No era una gente que no estaba preparada. Ya vemos que en la casa de un hombre llamado Abinadab tenía un hijo llamado Eleazar, que lo habían santificado para guardar el arca, pero nunca la bendijo. La Biblia no da relatos de eso, de que bendijo la casa de Abinadab, pero en la casa de Obed-Edom dice que en 3 meses bendijo a Obed-Edom. Gloria al nombre del Señor, ¿sí? Y resulta que entonces David, cuando llega, dice que llegan a la casa de Obed-Edom, y Obed-Edom era uno de los principales que iba allí. Toman el arca los levitas en sus lomos por las basas y comienzan a marchar rumbo a Hebrón. Hebrón es la ciudad más pequeña en Jerusalén y era una de las ciudades que se le prometió a Caleb. ¿Se acuerdan de Caleb? El que andaba con Josué. Bueno, esa se le prometió a él, y su hija destacó más la bendición cuando ella viene y dice el esposo de su hija a ella: dile, pídele a tu padre que te dé las aguas de arriba. Y él llega y la hija le dice: padre, a Caleb, dame las aguas de arriba, porque tenemos campo pero no tenemos cómo regar. Y él dice: te daré las aguas de arriba y las aguas de abajo también. Gloria a Dios, aleluya. Llega un momento, bendito sea el nombre del Señor, donde Hebrón era el lugar donde hasta hoy está demarcado que estaba la piedra que desecharon los edificadores. Ahí está, le llaman la piedra del inicio, y quedó dentro de la roca de Mezquita de Alá, donde era el antiguo santo de los santos, que era el templo del Señor, ¿sí? Bueno, no nos vamos a desviar, vamos a seguir la ruta. La ruta es que David llega con todos, toman el arca y comienzan a marchar rumbo a Hebrón. Y cuando van entrando a Hebrón,
Dice que todo el pueblo hizo una algarabía, danzaban, se gozaban, se alegraban. Y dice que David se despojó de sus ropas porque estaba en la presencia del Señor. Y dice que su esposa, ¿verdad? Mical, estaba en una ventana y lo miraba y lo despreciaba por la manera como él se gozaba. Pero algo importante aquí es que cuando David entra con el arca a Jerusalén y va rumbo a Hebrón, dice que él bendijo a todo el pueblo. Hay algo en nosotros que a veces no logramos entender. Es que somos ministros de un nuevo pacto. Gloria a Dios. Somos los que llevamos en nuestros lomos la palabra de verdad. La palabra que va a dar vida y no muerte. La palabra que va a resucitar y no va a dejar en el sepulcro a las personas. Porque a veces nos sorprendemos cuando el Señor Jesús saca a Lázaro, ¿verdad? De allá de 4 días, ya no, me corrigen, 4 días. Y el Señor le dice, sal fuera. Resulta que esa misma palabra que el Señor dio, nosotros también la damos. Porque nosotros llegamos a un lugar y decimos, Elías, sal de tu cueva. Y cualquier hermano sale. ¿Qué pasó, hermano? Pero salió, tiene poder esa palabra. Nosotros somos ministros de un nuevo pacto. El arca representaba en todo su sentido a Cristo Jesús. A Cristo Jesús no se lleva en carros nuevos. A Cristo Jesús se le lleva en los lomos, adentro, penetrados en nuestro ser. Cristo Jesús no es el amuleto de suerte de nosotros. Cristo Jesús es el que va delante de nosotros como poderoso gigante, guiándonos en medio de la batalla. Y con Él entraremos en Hebrón y haremos fiestas. Y con Él entraremos allá en la ciudad celestial para gozarnos con Él, porque Él es el amado de nuestro corazón. Amén. Entonces, el antiguo pacto es sombra de lo que había de suceder en el nuevo. David representaba en cierta manera a nuestro amado Señor Jesús. ¿Sí? Todo lo que hizo él, los salmos, toda su vida tenía que ver con el Señor. Nunca a David, a mí me extraña cuando yo miro a alguien que dice, no, es que la Biblia dice que David era, el corazón de David era como el de Dios. Pero no dice que David era igual a Dios. Dice que el corazón de David era como el de Dios. Pero él no era igual a Dios, porque él mismo exclama, y lo dice el Señor. Él dice, porque dirá el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra mientras pongo a tus enemigos bajo tus pies. ¿Sí? Él lo exclamaba, él era un instrumento para el Señor. Por eso David entendía que él, aparte de ser un rey que Dios estableció, él no se estableció como rey. Él era solo un instrumento en las manos del Señor. ¿Sí? Cuando nosotros nos penetramos en lo que es el arca, en lo que es la profundidad del arca, el arca, la gente dice, yo he visto una película que se llama de Indiana Jones, En busca del arca perdida. Y yo digo, bueno, ¿y dónde está el arca? Porque nunca la encuentran. Sí, porque resulta que el que escondió el arca fue Jeremías y nunca se ha encontrado. Sí. Pero acontece que la misma escritura nos enseña a nosotros que nosotros no tenemos que buscar el arca, porque el arca nos dijo a nosotros, no fue que vosotros me elegiste a mí, sino que yo elegí a vosotros. Yo los he encontrado a ustedes, no ustedes me tienen que encontrar a mí. El arca que es Cristo Jesús, esa arca nos encontró primero a nosotros. Entonces, ¿por qué buscamos un arca, un instrumento como que fuese un amuleto cuando tenemos al Dios vivo que camina con nosotros? Al Dios vivo que seca los mares, que reprende los vientos, al Dios mismo que hace de las cosas imposibles posibles. Bendito sea el nombre del Señor. Yo siento la presencia y la gloria de Dios descendiendo en este lugar. Porque cuando la escritura nos dice a nosotros que cuando nosotros nos reunamos, hablemos verdad entre vosotros. Y cuando usted habla la palabra, inmediatamente dice, aquí estoy, Dixon, aquí estoy, yo soy la palabra. Y si tú hablas verdad, esa palabra va a comenzar a obrar en la vida de las personas. Y lo que estaba muerto va a resucitar. Y lo que no tenía ánimo va a tener ánimo, porque el Señor le va a decir, toma ánimo, hijo mío. ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. El arca no es a la manera de nosotros. Estamos viviendo un tiempo, hoy en día, comencé diciendo que faltaba revelación en aquel tiempo. ¿Sí? Luego mencioné otra palabra
que tenía que ver acerca de cómo era llevada por el valle de los árboles. ¿Sí? Gloria a Dios. Hoy en día, amados hermanos, en donde usted vaya, van a predicar a Cristo. Sí, Señor. Pero ¿dónde lo llevas? Ay, Lo llevas guindado. Hay gente que se pone un crucifijo. Si ellos supieran que la cruz significa maldición. Si nos metiéramos más a profundidad, cuando nosotros hablamos de Jesús, ¿sabe lo que significa el nombre Jesús? Mucha gente dice, no, es que Jesús es en griego. Se van a analizar lo que significa según lo que habla el griego o el hebreo. El hebreo nunca le va a decir Jesús, va a decir Yahshua. Nunca va a decir Jesús. Hay gente que dice, no, es que el nombre original de Jesús es Jesucristo. ¿Quién te dijo eso? Si fue escrito en arameo, en griego y en hebreo. Así estaba escrito arriba en la cruz. Así lo dice la Escritura. Jesús, el Rey de los judíos. No lo dice la Escritura, solo dice, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros entendemos realmente que nuestro amado, nuestro Señor, ¿verdad?, es la representación misma, la sustancia misma de nuestro Dios, y es el que nos dirige a Él por medio de su propio Espíritu. Porque fíjese, a mí me encanta un pasaje de la Escritura que dice que Dios no necesita de hombre para levantar un santuario. Y cuando eso yo lo leo, yo he tenido la oportunidad ya de leer la Escritura 2 veces. No me sacio. Cada vez más, boom, me vuela la cabeza. Me hago preguntas y me voy y empiezo a meditar, y Dios sabe que no miento. Y llega un momento que cuando nosotros vemos en toda la Escritura el reflejo mismo de Cristo direccionándonos hacia nuestro Dios, uno dice, bien, es cierto, ¿vale? Él dice que no necesita manos de hombre para construirse un templo. El mismo Pablo, yendo más allá, él dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y no más somos templo, sino que Pablo dice, aviva el don del fuego de Dios que hay en ti, que se lo dice a Timoteo. Y más allá de eso, él viene y hace referencia y nos dice a nosotros que dentro de ese templo mora abundantemente la palabra de Dios. Cristo en todos los escenarios. Cristo siempre haciéndonos ver las cosas. Y como le dije hace un momento, hay gente que busca a Cristo para tomarlo como que si fuera una cruz. Cristo no está en una cruz. Usted va a Israel y las tumbas en Israel ninguna tiene cruz, ni las de árabe ni las de hebreo. Las que están en Israel, Jerusalén, le ponen una piedra. Ese se llama testimonio. Cada vez que usted visita una tumba y usted pone una piedra, está diciendo, este es el testimonio, tiene firmeza. Y nosotros sabemos que la firmeza de Israel es el Señor. No hablan las Escrituras diciendo, mío eres tú, oh Jacob, yo te engendré, yo te llamé desde Egipto. Eso lo habla la Escritura, ¿sí? Entonces la gente tiene al Señor como un amuleto. Mire, le voy a decir cómo me defendía yo antes cuando alguien se metía conmigo. Yo oía al hermano decir que lo golpeaban. Yo practiqué boxeo. ¿Y sabe el reto de un boxeador? Tirar a la gente por nocaut. Y mientras más nocaut tenga, más se infla. Porque dice, no, olvídate, me le meto por aquí, me le meto ¡pam! Al suelo. Y se siente galardonador de los knockouts. Pero cuando lo noquean a él no dice nada, se queda callado, ¿me entiendes? Porque siente que le han golpeado el ego. Porque los boxeadores tienen eso, tienen ego y arrogancia, ¿sí? Pero cuando llegamos al Señor nos volvemos boxeadores cristianos. ¿Y sabe qué decimos cuando alguien se mete con nosotros? Ay del que se meta con uno de mis pequeñitos. Mejor le fuera a arrojarse, ponerse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar. Porque creemos que nuestro Dios es nuestro amuleto. Porque creemos que Él no va a dejar que a nosotros nos pasen o nos sucedan cosas buenas y cosas malas. Job dijo, cuando le dijo a la mujer, habla como cualquier mujer fatua, ¿sí? Y él dice, ¿acaso recibiremos de Dios bienes y no males? Él lo dice. En el libro de Lamentaciones, la Escritura hace referencia y nos menciona a nosotros y nos dice que de la boca de nuestro Dios sale lo bueno y sale lo malo. Si a nosotros nos llamaron para que nosotros vivamos una vida tan sustancialmente feliz aquí,
Entonces el Señor no fuera dicho a Pablo, escribe en Romanos capítulo 8, donde dice que no podrá separar del amor de Dios, del amor de Cristo. Hambre, tribulación, peste, desnudez, espada, principados, potestades. Si no fuese así, no fuera escrito eso. Pablo decía, ¿quién tiene necesidad? Yo no tengo necesidad. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Eso lo decía Pablo. Pero resulta que hoy tenemos a Cristo como un amuleto, porque vamos a diferentes lugares o vamos a un escenario donde se predica a Cristo y queremos que las cosas sean ahora sobrenatural. Yo digo, esto no han entendido quién es el Señor. Moisés dijo, tú eres el Dios de los espíritus, pero ahora Dios es el Dios sobrenatural. Le escribimos otra Biblia, pues. Quitamos lo espiritual y ponemos ahora lo físico. Las palabras que tienen valor es lo que nos reinventamos. Estamos como la inteligencia artificial, nos estamos reinventando una Biblia nueva. Y queremos que ahora Dios haga cosas sobrenaturales. Dice la Escritura que Él tiene misericordia del que quiera tener misericordia y endurece al que quiera endurecer. No se enoje si usted predica y nadie se convierte. Más bien diga, me voy a esforzar más, porque cuando yo vaya a anunciar de Cristo, quizá Dios tenga misericordia de esta persona. Así decían los hombres de antes, quizá Dios tenga misericordia, ¿verdad? Porque llega un momento que hasta nosotros somos endurecidos. La Escritura dice que si viene un hombre a medianoche y te toca la puerta y te dice, me ha llegado visita, ¿será que me puedes dar pan para servir a la mesa? Y viene el hombre y dice, no, ven mañana te soluciono eso, ¿verdad? No es una persona endurecida, se ha endurecido. Porque las personas que son sirvientes como nosotros, el hermano dijo una palabra que yo la traía en la mente antes que la soltara, que cuando el Señor nos dice a nosotros, cuando vosotros hayáis hecho todo, decid, siervos inútiles somos. No, pero hoy en día tenemos a Cristo de amuleto. Tenemos a Cristo de amuleto. Él nos defiende, Él nos rodea. Si yo tengo problemas voy a Él y Él tiene que solucionarme los problemas. Él no trabaja a favor tuyo. Él ya hizo todas las cosas a favor de los que aman a Dios. La Escritura dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Sí? Entonces no podemos estar como el pueblo de Israel. Llegó el arca, hacemos fiesta. Pero cuando nos viene la turbación, cuando caemos en el campo de batalla, decimos, esto no era de Dios. Eso también era de Dios, porque eso es para que tú veas que tú tienes dones y talentos, y tienen que salir esos dones y talentos en medio de esa tribulación. Porque resulta que si tú vienes y todo es bien, ¿cómo sabes tú que tienes dones y talentos? Si hay una persona, hace 4 meses murió mi mamá, una persona que amaba mucho, y créame que me costó recuperarme, pero yo confié en el Señor y lloré delante de su presencia. Y no podía sacarme a mi mamá de la mente. No me las podía sacar. Pero yo dije, Señor, yo voy a decir como dijo Job. Tú diste y tú quitaste, Señor. Sea tu nombre glorificado. Porque yo sé que en ese momento puedo recibir lo mejor, para que cuando alguien tenga una pérdida, decir, yo también, amado hermano, también tuve una pérdida, pero mi confianza estuvo plena en el Señor. Estuve lejos, pero Él estuvo cerca de mí para consolarme. ¿Sí? Entonces no se trata de que nada más a los inconversos se les mueren los familiares, nada más a ellos les pasan cosas malas, pero a nosotros no nos pasan. A nosotros también nos pasan, porque se ha vendido un evangelio que nosotros somos prósperos y que no nos pasan cosas malas. Nos pasan y nos van a seguir pasando, porque la Escritura dice, diga el débil, fuerte soy. Por algo está escrito esa palabra allí, ¿cierto? ¿Verdad? Y cuando no tenemos ninguna fuerza, dice que Él nos da. Cuando no tenemos ninguna, dice que Él multiplica nuestras fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces el Señor mismo nos dice a nosotros que nosotros estamos en el mundo y no somos del mundo, pero en el mundo sufriremos aflicciones. Entonces es necesario que nosotros atravesemos algunas aflicciones, porque en medio de esas aflicciones nosotros somos consolados. Amén. Somos consolados, pero no tratando a Cristo o tratando de llevar a Cristo en un carruaje, cuando realmente debemos llevarlo en los lomos. Cristo no llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, las veces que nos equivocamos, nuestros pecados, nuestras maldades.
No la cargó, guíndamela ahí en la cintura, hermano, que yo me la llevo ahí rodando ahí como voy. No, él la cargó en los lomos, porque él era un gran sacerdote. Y como sacerdote sabía cómo estaba establecido. Y él se puso la cruz, ¿fue en dónde? En los lomos. Y un hombre llamado Simón de Cirene lo ayudó y no lo cargó. Ya va, Jesús, siéntate ahí. Déjame que yo me guinde la cruz aquí para ver si te ayuda ahí. Un ratico tú, un ratico yo. No, dice que también la llevó en los lomos. Dice que los romanos le dijeron que también cargara ese peso, sí. Entonces nosotros el evangelio, nosotros no lo llevamos como otras personas lo llevan. A mí me encanta cuando la palabra del Señor dice que el que lea entienda lo que el Espíritu dice. No dice el que lea entienda lo que el lector está oyendo o lo que está leyendo. No, el que lea entienda. O sea, toda la Biblia es espíritu, hermano. Toda la Biblia es espíritu. Y la Biblia nos habla a nosotros para que nosotros sepamos que en el Señor nosotros no solo aguardamos una tierra nueva. Yo no sé usted, mi esposa, ella tuvo su experiencia, yo he tenido las mías, usted ha tenido la de usted, pero le voy a decir algo, hermano. El evangelio para mí no es solo palabrería, es poder de Dios para salvación. Amén, aleluya. El evangelio para mí es Cristo, y la escritura me dice a mí, allí en ese mismo libro dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si Él es el consumador, es porque Él vive. Yo no sé usted, pero yo no lo he visto nunca, pero en sueño he oído su voz. He tenido la oportunidad de oír su voz en sueño. Y hay momentos que estoy sentado en un sitio y me viene una palabra y yo digo: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué viene esa palabra a mí? Que me quema, que me trastorna, y de pronto aparece alguien y ¡pum!, le suelto la palabra y yo no los conozco, porque Él se ha manifestado con poder sobre nuestras vidas. Y el evangelio se mide o se filtra por la misma palabra. Bendito sea el nombre del Señor. La abuela se mide de dos maneras. El evangelio se mide o caliente o frío, pero no se puede medir tibio. Usted no puede decir que cree en Dios pero vive una vida marginada ahí al pecado. Usted no puede decir que cree en Dios pero usted vive una vida ostentosa, llena de pecado. Pero usted no puede decir que usted ama a Dios cuando usted ve a la gente que se pierde y a usted no le importa. Usted no puede decir que ama a Dios cuando usted ve a alguien que le están maltratando y le están haciendo algo y usted no está orando. Usted está solo de visor ahí, mirando lo que le pasa a la gente. Porque aquí, en esta nación, hay un problema. Y el problema es que el presidente gobierna, ¿verdad? Pero antes los reyes gobernaban y tenían un sacerdote. Y el sacerdote venía y le traía palabra de parte del Señor y le decía: así te dice el Señor. Cuando un rey gobierna solo y no hay sacerdotes alrededor de él, resulta que el rey gobierna según lo que él cree, sus propias convicciones. Pero cuando hay un sacerdote y viene y le habla, él le va a hablar conforme a Dios, y el rey va a decir: ya, hay alguien que me está chequeando lo que estoy haciendo. Y aquí en este país hay necesidades, hay gente que no solo pasa necesidad de hambre, hay gente que tiene un clamor gigante ahorita, diciendo: yo no vine a este país a perjudicarlo, yo vine a este país a bendecirlo, porque yo vine a aportar también de mí en este país. Y la gente sale todos los días en los noticieros y dicen: no, es que se lo están llevando, es que lo están trasladando. ¿Y quién está orando por eso? ¿Quién está doblando rodillas delante de Dios diciendo: Señor, ten misericordia, porque tú has dicho que nosotros debemos tratar a los extranjeros como nosotros también fuimos extranjeros? Señor, ten misericordia de las personas que gobiernan esta nación para que estemos en paz con las demás naciones, porque ellos no te conocen y creen que llevarte a ti o conocerte a ti es solamente un título, un nombre. Cristo no es solo un título y un nombre. Cristo es real, hermano. Yo sé que es real. Yo puedo decir, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Entonces nosotros realmente necesitamos llevar el arca como realmente se necesita. Para que esa arca llegue a Hebrón, necesitamos santificarnos todos. Y santificarnos no es solamente decir
No, es que yo me voy a meter en esto y eso me santifica. No, la palabra del Señor dice en Juan capítulo 15, en Juan capítulo 19, dice: santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Es la palabra la que nos santifica, hermano. No juguemos a otro tipo de cosas. Es la palabra, porque la palabra de Dios es la que hace grandes cosas en nuestra vida. ¿Sí? Y nosotros no somos dirigidos por el hombre, a nosotros nos dirige Dios. Nosotros nos gobierna el Señor, y si realmente nos gobierna debemos ir a su palabra para que se establezca nuestra vida. Bueno, mi esposa me hizo seña que corte, ¿verdad? Porque realmente, bueno, tenemos que marcharnos. Pero quiero dejar, hermano, nunca usted va a escuchar a su hermano Nixon hablando de sí mismo, al menos que tenga que poner un ejemplo. A mí me encanta hablar del que amo. Dice que de la abundancia del corazón abra la boca. El hombre de su buen tesoro saca lo mejor, y el hombre malo de su mal tesoro saca lo mejor. Cuando nosotros hablamos de la Escritura, identifica quiénes somos. No necesitamos decir yo soy cristiano, pero no hablo de Cristo. Necesitamos vivir en Cristo para ser cristianos, seguidores de Cristo. Dios les bendiga, hermano, Dios les guarde. Espero que esta palabra sea muy provechosa para sus vidas. Y usted también puede pararse aquí algún día y decir que el arca debemos llevarla como Él la diseñó y estableció, en los lomos, siempre buscando las cosas de arriba y siempre bendiciendo el santo nombre del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso mensaje, ¿verdad que sí? ¿Sí le entendieron, hermanos? Aleluya. Nosotros tenemos que ir a sembrar, amén, aleluya, esa hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Oiga, y si es verdad, ¿verdad? Antes llevaban la arca y decían que en la arca allí iba la presencia del Señor, y cuando alguien, aleluya, iba o trataba de agarrarla, aleluya, oiga, cómo caían muertos, ¿verdad? Cómo caía muerta esa persona, amén, aleluya. Y ahora nosotros mencionamos el nombre de nuestro Dios, aleluya, y no caemos muertos. Ahora nosotros, aleluya, cuando venimos a su encuentro, salimos redimidos, perdonados, santificados, restaurados, ¿verdad que sí? Salimos restaurados con el poder de Dios, amén, aleluya, bendito sea el Señor. ¿Cómo le dice, aleluya, a nuestro hermano, la iglesia, amén? Que Dios lo siga bendiciendo y lo siga usando, ¿verdad que sí? Aleluya. Lo estaba escuchando, hermanos, y ahí está un maestro, bien maestro, ¿verdad que sí? Los dones los se sienten, ¿verdad que sí? Tiene el don de maestro también nuestro hermano, aleluya. Así es que, bueno, pues hermanos, aleluya, en esta mañana, ¿por qué no nos ponemos de pie, amén? Vamos a darle gracias al Señor, amén, aleluya, y a despedirnos. Yo sé que unos hermanos tienen que irse, pero otros se van a quedar. Si ustedes sienten su corazón quedarse con nosotros, quédese, amén, aleluya. Hay un pequeño convivio entre nosotros para convivir, amén, aquí juntos. Si que se siente su corazón, pues quédese, amén, aleluya. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos, amén. Le damos gracias al Señor por la palabra, amén, aleluya. Y así, hermanos, estemos, aleluya, en comunión los unos con los otros. Amado y santísimo Padre celestial, te honramos, te damos la gloria y te damos la honra. Gracias, Señor, aleluya, porque tú, aleluya, permanece para siempre. Tu palabra es la verdad, Señor. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas y nos recuerdas, Señor, la importancia que es, Señor, de ir a tirar la palabra, tirar la semilla, las almas, Padre, aleluya. Aunque ahora, Señor, esas almas, sus corazones están tan necios, Padre, pero dice tu palabra, Señor, que vayamos, Señor, y que les prediquemos, aleluya, entiendan o dejen de entender. Te damos la honra y la gloria, Señor, porque tú, Señor, eres hermoso, eres lo más lindo, Señor, y has venido a cambiar nuestros corazones, Padre. Ahora nos vamos, Señor, pero nunca de tu presencia, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, yo bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Que la paz tuya, Señor, sea con ellos donde quiera que vayamos. Guárdanos de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza del enemigo, Señor. También pongo a nuestro hermano, Señor, que la semana que viene él sale, Señor, él va de vacaciones con su esposa. Yo lo pongo en tus manos, Señor, a tu siervo. Ve con él, Señor, llévalo con bien y tráelo, aleluya, con bien de regreso a casa, Padre. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por lo que eres y lo que has de hacer, Padre, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. A un hermano que ore por los alimentos, un valiente.
Padre Santo, te damos gracias, Señor mío. Y tengas Señor mío, por cada hermano que está presente. Ahora, Señor, vamos a comer, Señor mío. Yo te digo que tú bendices las manos que le hicieron, Señor mío. Que sea provecho a nuestros cuerpos. En nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bendiciones.